nuevamente por estar participando de este evento. Este es un tema muy importante que tiene que ver obviamente con los tratamientos y cómo se llevan a cabo. Hay que tener en cuenta que la epilepsia es un desorden es uno de los más comunes de los desórdenes neurológicos, afecta a 50 millones de personas en el mundo, de las cuales 5 millones sufren más de una crisis por mes, y el 85% de estas personas vive en países en desarrollo. Por año tenemos 2 millones de casos nuevos en total, y la incidencia anual en los países desarrollados es de 50 cada 100.000 habitantes, mientras que en los países en vías de desarrollo se duplica a 100 cada 100.000 habitantes. Del 80 al 70% de las epilepsias tienen buena respuesta a los tratamientos con medicaciones anticrisis. Por eso la adherencia a estos tratamientos es crucial para tener una buena evolución, ya que estos casos, el 80% tendría una posibilidad de resolución. La adherencia en los pacientes de los pacientes a los medicamentos anticrisis tiene valores tan dispares que van desde el 80 al 20%, y en los adultos de 40 al 60%, y en los niños del 25 al 75%. Pero ¿qué es lo que entendemos por adherencia? Es el grado, el comportamiento en el comportamiento de una persona que toma el medicamento, tanto también puede ser en la toma del medicamento, en el cambio de la dieta, en la actividad física, en los cambios de hábitos que se corresponden a las indicaciones de un prestador de la asistencia sanitaria. Es decir, esta es una definición dada por la OMS, en la cual no solamente se considera la adherencia al tratamiento meramente desde el punto de vista de los fármacos, sino también de lo que tiene que ver en las actividades de la vida en general del paciente. ¿Y por qué no hablamos de cumplimiento y hablamos de adherencia? Porque cuando hablamos de cumplimiento estamos de alguna manera infiriendo que la persona debe obedecer una orden. En cambio, cuando hablamos de adherencia, estamos teniendo en consideración que el paciente está tomando un rol activo en pararse delante de su trastorno. Y entonces acá es donde se tiene que hacer hincapié en la importancia que tiene mantener una buena relación entre el médico y el paciente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, por un lado, evitar las crisis, ¿sí? Por otro lado, utilizar las medicaciones apropiadas para el tipo de epilepsia, pero teniendo en cuenta que tenemos que minimizar los efectos adversos para que esto sea tolerado por el paciente y por lo tanto que no afecte en su calidad de vida. Gran parte del tratamiento tiene como finalidad entonces crear un equilibrio entre lo que es la prevención de las crisis convulsivas y la reducción al mínimo de los eventos, así como de los efectos colaterales para que el paciente pueda tolerar el tratamiento. Por lo tanto, hay que estudiar, y hay estudios y se realizan permanentemente consideraciones sobre cuáles son las causas que provocan la falta de adherencia a los tratamientos. Entonces, esto es algo que debe evaluar el equipo de salud, cuáles son las acciones que se deben tomar tanto para prevenir como para solucionar los factores que provocan las faltas de adherencia. Ya que cuando hay un fracaso en el tratamiento hay que establecer si esto se debe a que los fármacos no son los medicamentos anticrisis no serían los que deben utilizarse, o si hay una continuidad del tratamiento, un trastorno en lo que es la adherencia al tratamiento que hace que el régimen terapéutico sea insuficiente. Y ¿esto por qué? Porque la falta de adherencias es uno de los mayores obstáculos que tenemos en el manejo de la epilepsia, porque una epilepsia mal controlada se puede confundir con una epilepsia refractaria, y esto llevará al médico a tomar acciones equivocadas, ya sea en aumentar dosis de manera innecesaria o de agregar medicamentos al tratamiento
de manera absolutamente innecesaria. Con respecto a la edad, podemos tener diferencias en los diferentes grupos etarios a la adherencia. Por un lado, hay que tener en cuenta que los chicos son, en su mayoría, dependen de los padres para la administración de la medicación, y en los padres muchas veces los neuropediatras nos encontramos ante la negación de la enfermedad, el miedo a los efectos adversos, los olvidos involuntarios que muchas veces se dan ante los cambios de rutina. Por ejemplo, es frecuente que haya olvidos cuando cambiamos el hábito de levantarnos porque nos levantamos más tarde durante las vacaciones o en los fines de semana. Y por otro lado, también pasa que los papás entienden que si la epilepsia se controló, el tratamiento de manera crónica no es necesario, y de esa manera se abandona el tratamiento, provocando la recurrencia de las crisis. En cuanto a los adolescentes y adultos jóvenes, son los que están más en riesgo, por un lado, la implicancia que tiene el aceptar una enfermedad delante de los pares, y del hecho de sentirse diferente, y empieza el sentimiento de estigmatización. Por otro lado, algunos hábitos como la falta de sueño o el inicio en el consumo del alcohol que puede precipitar crisis. Pero, llegando a la tercera edad, nos encontramos con otra situación que es diferente, por suerte, que es que en general el cumplimiento es mejor, sobre todo en aquellas personas mayores de 60 años. Con respecto al género, si bien no hay, hay estudios que dicen que no hay una relación con el género, pero es bastante claro la diferencia entre los hombres y las mujeres. Los hombres suelen tener más dificultades en la continuación de los tratamientos que las mujeres. Y con respecto a la situación del embarazo, la falta de herencia puede darse en el caso de la mujer embarazada por el hecho de pensar que hay efectos adversos que puede sufrir el feto, o por el contrario, tener una muy buena adherencia porque de esta manera la mujer piensa que está obviamente cuidando a su niño y entonces lo protege. Obviamente también son muy importantes los factores socioculturales. Los factores socioculturales, ya que, perdón, tuve un problema en el manejo de la medicación por parte del paciente está influenciado por factores sociales y educativos, incluyendo el entendimiento, porque esto tiene que ver en el entendimiento de la naturaleza del trastorno. El bajo nivel socioeconómico es un factor significativo que también esto es transversal a todas las edades, y en el caso de los chicos hay situaciones que afectan a los padres que pueden incidir en la adherencia al tratamiento. También hay diferencias, depende del tipo de epilepsia. Entonces, sabemos que en las epilepsias generalizadas, como la frecuencia de crisis es no son tan frecuentes las crisis, al no tener crisis, el paciente puede poner en duda la necesidad del tratamiento, y en las epilepsias focales, el paciente, al no saber cómo son las crisis que tiene, o no darse cuenta de tener las crisis, puede tener olvidos. Sí. Quería avisarle que quedaban 5 minutos. Bien. También hay factores que tienen que ver con la politerapia y la monoterapia, más medicamentos más difícil, el número de dosis diarias, cuanto menos dosis es mejor. Y en cuanto a las reacciones adversas, el miedo a las reacciones adversas y los efectos a largo plazo pueden producir olvidos y falta de adherencia. Vamos a ver, estoy un poquito, estamos en orden a poder terminar los aspectos más importantes. Hay que tener en cuenta cuáles son las consecuencias. Obviamente hay un aumento de la incidencia del estado de mal, y se triplica la posibilidad de tener una muerte súbita. Otra consecuencia es la evolución de la epilepsia, que se puede ver afectada, ya que se puede malinterpretar, como dije anteriormente, las crisis como que no están bien controladas,
y también las consecuencias que tienen en el aprendizaje y tener que tener en cuenta que el 70% de los pacientes no admiten la falta de adherencia, pero cuando uno les pregunta reconocen que han perdido una o más tomas por mes. Las consecuencias, a su vez, hay que no son menos importantes, las que son indirectas, es decir, todos los accidentes que pueden ocasionar las crisis. Y sobre el sistema de salud, el aumentar las consultas y gastar recursos que no son necesarios. En cuanto a cuáles son las estrategias, es un trabajo en conjunto de todo el sistema, la comunidad, los pacientes y, por supuesto, nosotros los médicos. Nosotros como médicos tenemos que explicar claramente por qué hacemos el tratamiento, que el objetivo es la desaparición de las crisis, que el paciente tiene que saber por qué se cambia la medicación, por qué se agrega o se sacan las drogas, y que este tratamiento, tiene que entender que el tratamiento es para mejorar tanto, además de la epilepsia, pero fundamentalmente estamos tratando de mejorar su calidad de vida, porque si no, el paciente no entiende esto, no va a adherir al tratamiento. Todas las instrucciones que damos deben ser muy claras, muy precisas, y siempre preguntar qué otras medicaciones se está tomando. Tenemos que conocer muy bien cuál es toda la sintomatología y todas las condiciones que ese paciente, no solamente de lo neurológico, tiene, sino desde otros aspectos. Y por supuesto, informar sin alertar o digamos, teniendo un diálogo franco, saber que si se olvida una dosis puede volver a tomarla en la dosis siguiente, y que es más grave si se saltea una dosis cuando se toman 2 tomas diarias o una sola vez por día. Es decir, que hay que hacerle entenderle al paciente la relación que tiene entre la pérdida de tomas y la recurrencia de crisis. Hay que educar al paciente con respecto a los efectos indeseables, los leves y de los graves, siempre y cuando no lo alertemos y de esto le provoquemos miedo al paciente y esto redunde en una falta de adherencia. Y a los chicos tienen que saber por qué toman la medicación. Esto, en la medida que nos entiendan, le tenemos que explicar con palabras sencillas, porque tienen que tener una participación activa en la consulta. Tienen que evacuar todas sus dudas, hacer un espacio en el cual tengan la confianza de que el neurólogo va a ser quien les va a terminar de sacar todas las dudas y pueda responder a todas las inquietudes de los pacientes, por más que sean en edad pediátrica. Y por supuesto tratar de darles las formas de presentación que sean más fáciles para los papás, y siempre tenemos que entender que el diagnóstico de epilepsia para un padre tiene una carga emocional muy grande y que esto tiene que ser atendido con el tiempo necesario que corresponde. En cuanto al sistema de salud, todos sabemos que estamos todos los médicos sobrecargados y no somos nosotros quienes decidimos cuánto dura una consulta. Por lo tanto, tenemos que pelear a los sistemas de salud para tener consultas más prolongadas y de las condiciones que el paciente requiera, en cuanto a las condiciones de comodidad que permitan dar una charla tranquila con el paciente y que no haya interferencias como suele haber en muchos lugares que no permiten una consulta tranquila. También tenemos que tener un sistema rápido de comunicación con el paciente que le permita acudir al sistema de salud rápidamente en el caso de cualquier problema que tenga, porque esto también le va a dar una seguridad de que va a tener una respuesta. Y a su vez, por parte del paciente, tiene que exigirle al profesional que está a cargo del tratamiento que de ninguna manera se puede ir del consultorio sin entender las indicaciones que el médico le da. Tiene que informarse, tiene que informar aparte al médico, hablarle claramente sobre cuáles son sus hábitos, van a ser sus dificultades en cuanto al cumplimiento del tratamiento, y también ser muy claro en cuanto a los hábitos, en cuanto al consumo de drogas recreativas y alcohol.
Y sí tiene problemas, que la adherencia no se da porque tiene efectos indeseables, lo tiene que hablar con su neurólogo, porque entre los dos, entre el paciente y el neurólogo, van a encontrar la forma de que el tratamiento sea, como dije antes, lo más efectivo y con la menor cantidad posible de efectos indeseables. Y por supuesto siempre tener en cuenta que el que sabe de epilepsia es el médico y no tratar de buscar soluciones por otros lados, porque aunque parezca mentira, nosotros estudiamos muchísimo y sabemos más que Google. Como conclusión, nosotros sabemos que los pacientes necesitan un apoyo y lo tienen, y aparte que no deben ser culpados por las situaciones de falta de adherencia, sino que tienen que ser estas expuestas para que podamos solucionarlas entre todos. Y por lo tanto esto depende de la buena comunicación que tengan con todos los integrantes del sistema de salud. Que la no adherencia, hay que tener en cuenta que las consecuencias generan problemas graves para el paciente y para la familia. Y el mejorar las adherencias es una de las inversiones más importantes que vamos a hacer en cualquier proceso crónico. Por lo tanto, que aumentar la efectividad de las intervenciones de adherencia terapéutica tiene mayor repercusión sobre la salud de la población que cualquier mejora que podamos tener en los tratamientos específicos. Les pido disculpas porque no pasaron las primeras diapos y me puse un poco nerviosa, pero bueno, creo haber cumplido con el tiempo. Buenísimo, doctora. Muchas gracias. Ahí no sé si ya se me está escuchando. Perfecto, ahí estamos. Muchas gracias, doctora. Estuviste perfecto en el tiempo, un montón de información y se entendió aún sin las diapositivas, y me quedo con esto que decías de la importancia del trabajo en equipo, de consultar todo con el profesional y de también que los pacientes sepan que son protagonistas del tratamiento y que tienen que poder hablar, consultar y traer sus inquietudes al espacio, que ojalá sea un espacio, como decías, también con más tiempo de consulta, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación, y si quedaron preguntas, si el público quiere saber algo más, se las vamos a acercar a la doctora para quizás en otro momento volvernos a encontrar en este o en otros formatos para seguir conversando sobre esto que es tan importante. Muchísimas gracias, Beatriz. Bien, por favor, un gusto.